No va a haber calofrío, no va a haber dolor, puede haber disuria, pero no va a haber dolor. O sea, dolor tanto en los flancos y en la parte abdominal no va a haber, solamente en la pielonefritis. ¿Ya? Es bien característico que ustedes tienen que aprender a diferenciar entre cistitis y pielonefritis. ¿Ya? La cistitis, lo único que puede haber va a ser disuria, puede haber poliuria. ¿Cuál es la diferencia entre poliuria y colaquiuria? Poliuria es la micción abundante, colaquiuria es la micción que tiene dolor y igual. Ajá, la diferencia es el contenido. ¿Ya? En la poliuria va a haber alta secreción de orina y se te va a expulsar. Pero en la colaquiuria no va a haber aumento de secreción de orina. Va a haber aumento de ganas, pero no va a haber aumento de orina, se puede hacer. O sea, el paciente va a querer ir al baño hartas veces, pero no va a botar nada, porque no hay aumento del contenido urinario. Ya en cambio en la poliuria sí. Ya eso es bien importante que tienen que saber. Hay también el punto ureteral que creen que más aparte de la pielonefritis pueda producir dolor en este punto ureteral superior. Litiasis. Ya la litiasis renal. ¿Perdón? Glomerulonefritis igual, todo lo que produzca daño al riñón, puede producir una insuficiencia renal aguda, ¿no? Una insuficiencia renal aguda se puede clasificar en tres. ¿Alguien sabe? Prerenal, renal y postrenal. Parecido a lo del día en la electricidad, me los asocio siempre. ¿Ya? La prerenal, ¿por qué va a ser? Una hipovolemia, ya una disminución del filtración glomerular, puede ser una hipovolemia, una hipotensión arterial severa, una renal o intrínseca, que se llama, creo. Puede ser por una lesión tubular, enfermedad de una glomerulonefritis, una necrosis tubular aguda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una litiasis renal, o por ejemplo una pielonefritis, puedo desarrollar una insuficiencia renal aguda. Si tengo una hipovolemia, me puede producir una insuficiencia renal aguda prerrenal, y esta hipovolemia es disminución del volumen sanguíneo que va a producir hipoperfusión, y de hipoperfusión que va a producir isquemia, y luego va a producir necrosis tubular aguda. Esta necrosis tubular aguda va a producir insuficiencia renal aguda intersticial, si no me equivoco, o también la llamada renal. Eso va a ir evolucionando. Aparte de una insuficiencia renal aguda prerrenal, vas ahora a una insuficiencia aguda renal, o sea, ya con daño al riñón, daño al tejido del riñón, una isquemia, una necrosis en el riñón. ¿Ok? Y si hablamos de una litiasis renal, ¿qué creen? ¿Qué insuficiencia renal aguda puede producir una litiasis renal? Una insuficiencia renal aguda o renal. ¿Ya? Toda insuficiencia renal aguda va a durar menos de 3 meses. ¿Ya? Si dura más de 3 meses, lo llamamos insuficiencia renal crónica, que ya hay otra fisiopatología que no la voy a explicar porque es demasiado larga, y otras características. ¿Bien? Pero la insuficiencia renal aguda, tanto una pielonefritis como una litiasis renal, me puede producir una insuficiencia renal aguda. Ahora, yo quiero que ustedes sepan la división de una insuficiencia renal aguda. Prerrenal, ¿por qué se da la prerrenal? Por una hipovolemia, una hiperfusión. Una renal o intrínseca, que va a hacer directamente daño al riñón, al tejido renal, después una glomerulonefritis, una pielonefritis, etc. Y una necrosis tubular aguda, ¿ya? Y una correnal que puede ser por una obstrucción. ¿Bien? Ahora, en semiología también tenemos que ver, antes de llegar a eso, aparte de los puntos ureterales superiores, tenemos el punto ureteral o la línea ureteral media, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Línea ilíaca horizontal entre las mámulas, entre las espinas ilíacas superiores, y en el músculo recto abdominal, aquí. Acá están los puntos ureterales medios. ¿Okay? Esos puntos ureterales medios podemos palparlos también. Y si siento dolor, ¿qué puede ser? ¿Qué patología puede ser? Si siento dolor en la línea ureteral media, en el punto ureteral medio. Ya es a punto, se me fue la palabra. ¿Qué patología creen que puede haber? Claro, el punto ureteral medio. Solamente litiasis. O sea que el cálculo ha descendido por el uréter. Por ejemplo, acá
acá está la pelvis, acá está el comienzo del uréter, baja, y aquí ha descendido el cálculo. O más o menos por aquí. Entonces el dolor va a ser en el punto ureteral medio. Ya no va a ser por una infección, sino solamente por una litiasis. ¿Ya? Entonces hay que sacar y identificar. Ahí lo hacen chica. Vas a levantarte la pierna. Entonces más o menos sería en esta parte de acá, localizamos el ombligo y hacemos más o menos por los músculos rectos abdominales, y más o menos en este sitio va a estar los puntos ureterales superiores. Luego las epinépticas superiores vamos a estar por acá, y más o menos en este sitio van a ser los puntos ureterales medios. ¿Ok? ¿Qué hacer? Pero tienen que ustedes saber localizar más o menos dónde va a estar. Ya no quería dibujarlo, pero como es que dibujo es muy feo, así que físicamente, gracias. Eso sí es necesario que se lo aprendan, porque eso le vamos a preguntar en la práctica. ¿Cuáles son los puntos ureterales medios, superiores, y qué enfermedades puede haber y por qué? También yo le puedo preguntar sobre la insuficiencia renal aguda. Digamos. Si hay una litiasis, si hay está positivo el punto ureteral medio, que puede haber una litiasis. Eso que me provoca una insuficiencia renal aguda o renal por obstrucción. Lo mismo para pielonefritis y litiasis. Ya puedo preguntarle a ustedes cuál es la diferencia entre cistitis y pielonefritis. Ahora en el conteo de muestra por ml de contaminación bacteriana, de muestra bacteriana, o sea, ¿cómo se llama? De colonia, ¿cuántas colonias bacterianas por ml de muestra tiene que haber para que está positiva? ¿Se acuerdan? Mayor a 6.000. Mayor a 6.000 quiere decir que positivo. Ese es el sistema clásico. Ahora puede ser lo que fija la pareja, que sería ya sí, pero yo lo que estoy fijando por lo que me enseñó la doctora Chile. bueno. ¿Ya? Eso es lo que más creo que se utiliza. En medicina interna igual la avanzamos en técnicas, pero puede haber otros. ¿Perdón? ¿Me busca? Palpable. El punto ureteral inferior será palpable. Sí, pero no. Sí, pero por debajo. Sí. Entonces eso no lo vamos a realizar nosotros. Lo que vamos a hacer es para los urólogos, etc. Pero los principales ureteral superior, los que también. Ya lo que ustedes van a poder hacer y lo que pueden hacer también. Bien. Aparte de eso, tenemos que ver el color. Aparte del dolor, hay diferentes tipos de dolores. El más frecuente es el dolor tipo cólico, ¿no? El dolor tipo cólico es característico, por ejemplo, en la vesícula biliar, cuando hay una litiasis, ya sea de conducto cístico, coagulopatía, etc., va a haber un dolor tipo cólico. ¿Y alguien sabe por qué se produce ese dolor tipo cólico? Porque yo tomo un antiespasmódico y se relaja. ¿Por qué, por ejemplo, para una pancreatitis yo tomo antiespasmódico y no me relaja nada? ¿Por qué esa diferencia? Aparte del tejido que tiene la vesícula biliar y sangre, que son diferentes, la vesícula biliar, cuando está obstruido el conducto cístico, sobre todo hay una obstrucción, un cálculo, entonces lo que es la bilis se va a almacenar. Entonces la vesícula biliar va a contraerse, va a estar contrayéndose más fuerte y más fuerte y más fuerte, queriendo hacer que se expulse la bilis por el conducto cístico. Pero ya que no puede, ya que va a estar obstruido por un cálculo, la vesícula biliar se va a comenzar un poco a inflamar, pero va a producir un dolor tipo cólico. O sea, el dolor tipo cólico va a ser por las contracciones que tiene esa vesícula. ¿Bien? ¿Y por qué yo cuando tomo un antiespasmódico se relaja? Porque un antiespasmódico relaja la pared y hace que la vesícula biliar no se contraiga, que se relaje. ¿Ok? Por eso los dolores tipo cólicos son así. Nosotros podemos tomar algo para relajarlo, ya sea también intestinal. En el páncreas, por ejemplo, lo que podemos tener pancreatitis, avanzar en pancreatitis no todavía. Una pancreatitis es una inflamación del páncreas debido, vamos a preparar un poquito de bulla. La pancreatitis se produce porque el páncreas tiene una secreción exógena y una secreción endógena, ¿no es cierto? ¿Qué es la secreción endógena? ¿Cuál es? ¿Qué secreta endógena? ¿Cuáles son las dos hormonas? Insulina y glucagón. Y la secreción exógena, ¿cuál es? Amilasa, lipasa, todas esas enzimas pancreáticas. ¿Ya? Esas enzimas pancreáticas son proenzimas. ¿Qué quiere decir proenzimas? Que son inactivas. O sea, en el páncreas son inactivas. ¿Dónde tienen que llegar esas enzimas pancreáticas para activarse?
al intestino, al duodeno, para hacer la, ¿cómo se llama? Emulsificación, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esas enzimas pancreáticas, tanto en el páncreas, son inactivas. Tienen que pasar por el conducto de Wilson o el conducto de Santorini para llegar a la segunda cocina del duodeno y activarse ahí y producir ya lo que es la paradigestión, ¿no? Pero ¿qué pasa en la pancreatitis? No se sabe la causa, pero esas enzimas en la pancreatitis se activan. Estando en el páncreas se activan. ¿Okay? Al activarse estando en el páncreas y no al llegar al duodeno, esas enzimas van a producir autólisis, van a autolesionarse, van a autolesionar las células de tejido pancreático. ¿Y qué pasa si yo lesiono una célula? Hay inflamación y bota mediadores de inflamación, entonces el páncreas se va inflamando y va a haber una inflamación local, el páncreas se inflama. ¿Okay? Entonces, ¿qué dolor va a producir? ¿Va a ser tipo cólico ese dolor? ¿Sí? ¿Por inflamación? No va a ser tipo cólico. ¿Ya? Por eso esa es la diferencia de por qué puedo tomar un antiespasmódico y me puede pasar una colecistitis, perdón, una poliopolitiasis y no una pancreatitis. Lo mismo pasa en el riñón. ¿Okay? La pelvis renal, cuando queda obstruida, comienza a contraerse para impulsar lo que en este caso sería la orina y comienza a venir los tipos de los tipos cólicos renales. ¿Okay? Exactamente. Y ahora tiene que hacer antiespasmódico como se me fue el nombre. Usted lo hace recientemente antagonista muscarínico del paraurinario. ¿Cuál? Paraurinario o extremurinario. Ay, sí, yo me lo sabía, lo usaba para mi abuela. Ya esos fármacos, en fin, que se me fue el nombre, para aliviar lo que es el cólico renal o la inflamación de la uretra. ¿Okay? Ahora, pero si hablamos de una pielonefritis del riñón se inflama, porque es una infección, ahí ya no va a ser un dolor tisocólico, ya puede ser un dolor tipo por inflamación, el paciente va a tener dolor acá, al momento del tacto o al momento de la presión puede sentir dolor. ¿Okay? Entonces quiero que diferencien los dolores tisocólicos con los dolores por inflamación. ¿Ya? Los dolores tisocólicos pueden mejorar con un fármaco antiespasmódico, en cambio la inflamación no. Ya la inflamación es más constante, los dolores por inflamación son más constantes que los dolores tisocólicos. ¿Okay? Bien. Aparte de los dolores, tienen que saber ustedes que la teoría está, no se los voy a decir ahora porque no se va a larga la clase, tenemos dolor pielonefral, dolor vesical, contacto vesical, eso son preguntas de examen, les gusta preguntar los tipos de dolores que hay en el sistema urinario. Ya, así que por favor se les encargo de estudiar. Los trastornos de la evacuación de orina, ya ustedes ya la conocen, yo creo que saben qué es oliguria. ¿Qué es oliguria? Ya, eso es poliuria. ¿Poliuria qué es? Poliuria. Poli. ¿Cuánto es lo normal que tiene que ir una persona que no esté enferma a orinar? De 1200 a 1500 ml. Entonces, más o menos mayor a 2000 sería. Un ratito, estoy hablando, por favor. Mayor a 2000 sería poliuria. Y menor a 500 ml sería poliuria. Bien. Esto es lo que son esos conceptos de cuáles se tienen que aprender. Lo que es poliuria, oliguria, icturia, todas esas cosas. Anuria, tenemos vesical. Toda la mayoría van a ser por infecciones, ya sea por cistitis, por periodontitis, por estenosis de la uretra, etc. ¿Ya? La más frecuente es disuria. ¿Qué es enuresis? ¿Alguien sabe qué es enuresis? ¿Ah? Enuresis. Es la incontinencia urinaria, sobre todo lo hacen los niños, no sé si han visto ustedes si tienen hermanitos pequeños que se orinan en la cama de la nada y uno no se da cuenta la mayoría de las personas. Eso es enuresis, es la incontinencia urinaria diurna, al dormir o también puede ser diurna en pacientes ancianos. ¿Okay? Puede ser por traumas, tumores o generalmente son fisiológicos a veces, directamente porque no hay control del esfínter urinario. ¿Ya? Bien. No quiero hablar acá. Los colores quiero que sepan igual.
los colores de la orina. ¿Qué color de la orina? Por ejemplo, si hay sangre que puedo estar sospechando de una hematuria, o sea, color rojo. ¿En qué patología bien importante del riñón? ¿En qué patología importante del riñón, una enfermedad importante del riñón, yo veo hematuria? En una infección viral se puede haber hematuria por Ya, infecciones virales, puede ser bacteriana, puede ser por ejemplo, una litiasis que esté obstruyendo y perforando lo que es la uretra, puede haber, pero en una infección, una enfermedad generalizada que puede haber hematuria. Síndrome nefrítico. ¿Alguien sabe la fisiopatología del síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico ya va a producirse una inflamación. Ya, es una Al inflamación. producirse una inflamación, como en una disbiosis intestinal, las células se van a ir separando. Ya. Entonces es por este motivo que van a pasar los glóbulos rojos. Claramente que se deforman, porque en esta hematuria va a ser de glóbulos rojos deformados. En cambio, esa es la diferencia de un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico no tiene inflamación y lo que cambia va a ser sus cargas, por eso que solo van a ver las proteínas que pasan a los glóbulos rojos. Bien, lo único que dice tu compañera, por ejemplo, tenemos lo que es cuando hablamos del tejido renal, lo que es el glomérulo, la cápsula de Bowman. Esta es la cápsula de Bowman, el glomérulo. Pero más microscópicamente vamos a tener lo que es los capilares, las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos. Esto es los podocitos grandes. Todo esto de acá tiene carga negativa. Tiene carga negativa. ¿Ok? Entonces acá hay proteína, acá hay eritrocitos, acá hay agua, que es soluto. Los aguas y solutos pasan directamente, se absorben directamente, todo bien. Las proteínas tienen carga negativa, así que pasará esta barrera. Si toda esta membrana tiene carga negativa y la proteína tiene carga negativa, ¿será que pueden pasar? No pueden pasar, así que estas proteínas se quedan en sangre, no son ejecutadas por la orina. Y los eritrocitos también no pasan en sangre. Ahora, si hablamos de un síndrome nefrítico, lo que dijo su compañera es una inflamación, pero una inflamación producida ¿por qué? Por inmunocomplejos, ¿ya? Sobre todo IgA, ¿ya? Esto va a producir una inflamación de la membrana, tanto de los podocitos como sobre todo de las células endoteliales. Y como dijo su compañera, toda célula endotelial se va a abrir, haciendo más grande el espacio de abertura, haciendo que las proteínas puedan pasar y los eritrocitos también puedan pasar. Entonces, ya tengo dos. En un síndrome nefrítico puedo tener hematuria, que es sangre de la orina gracias a esto, a la inflamación de la membrana basal, de las células endoteliales, y proteinuria. Pero esta proteinuria se llama proteinuria no nefrótica. ¿Por qué se llama proteinuria no nefrótica? ¿Alguien sabe? Porque no llega a la cantidad en la cual sale el sangre. Es menor a 3,5 gramos por LL por 24 horas. ¿Ya? Sí. Proteinuria no nefrótica. ¿Cuál es la proteína más abundante? La albúmina. ¿Y la albúmina qué se encarga? De la presión oncótica. ¿Y si esta presión oncótica disminuye, qué me produce? Edema. Entonces, si hay proteinuria, se va albúmina por la orina, se llama proteinuria. Se llama proteinuria. Si se va la albúmina por orina, quiere decir que hay proteínas en la sangre y se llama proteinuria. Entonces va a haber una hipoalbuminemia. Bien, va a haber una hipoalbuminemia. Entonces va a disminuir la albúmina en sangre y va a producir edema. ¿Cómo son los edemas en síndrome nefrítico y nefrótico? ¿Alguien se acuerda? El nefrótico creo que es. Bueno, pues el nefrótico creo que ajá, exactamente. Son en los perioritarios, puede ser en las zonas de clive, por ejemplo, en esta parte del tobillo, ¿no? Siempre va a ser, la mayoría de las veces son bilaterales. Ya les expliqué en cardiología
¿Por qué la diferencia entre una trombosis, trombosis venosa profunda o un síndrome nefrítico o una insuficiencia cardíaca? ¿No? La mayoría van a ser, las dos van a ser bilaterales, ¿no? En cambio, una trombosis venosa profunda va a ser unilateral, seguramente va a inflamación en una pierna, pero lo que es síndrome nefrótico, nefrítico y insuficiencia cardíaca va a ser bilateral. En el caso del nefrítico va a ser edema periorbitario y zonas de clima, ¿ok? Entonces va a haber hematuria, va a haber proteinuria no nefrótica, vamos a tener que ponerme. Y edema, ¿no? La pérdida de todo esto va a producir un aumento de retención de sodio y agua. ¿Y esto qué va a producir el aumento de retención de sodio y agua? ¿Qué produce? Aumento de retención de sodio y agua. Hipertensión arterial. Entonces, el síndrome nefrítico vamos a tener hipertensión arterial. ¿Ok? Y va a disminuir la filtración glomerular. Al disminuir la filtración glomerular, va a haber como una hipovolemia, va a haber una hipoperfusión y va a hacer que tanto la creatinina y la urea se eleven, produciéndome, ¿cómo se llamaba pues el nombre? Azoemia y oliguria. ¿Qué era oliguria? Y debido, entonces la azoemia y la oliguria va a ser debido a qué? A la disminución de la filtración glomerular por hipoperfusión. Si va a haber hipoperfusión, la creatinina y la urea se elevan y va a haber oliguria, ya que no hay buena irrigación del riñón. ¿Ok? Entonces el síndrome nefrítico se va a realizar por ahí. Sobre todo la triada hematuria, proteinuria no nefrótica, o sea que es menor a 3,5 gramos. Si yo veo una proteinuria mayor a 3,5 gramos, sí o sí, síndrome nefrótico. Síndrome nefrítico jamás llega a superar los 3,5 gramos por día. ¿Ya? Gramos, hablando. Por ejemplo, es normal. ¿Cuánto es la proteinuria normal? En laboratorio, si hacemos un laboratorio aleatorio, si no me equivoco, 0,14 miligramos de. Pero la proteinuria que nosotros botamos al día por día, creo que si no me equivoco, es de 40 o 80 ml. Ya, algo así aproximadamente. ¿Ya? Perdón, miligramos, creo que. ¿Y cuánto está allá? 3,5 gramos. O sea, está mucho más elevada la proteinuria. La diferencia es abismal. Por ejemplo, si acá está como 600, es menor a 3,5 gramos, y si está a 600 ya estamos hablando de una proteinuria, ¿no? Entonces yo puedo estar hablando de un síndrome nefrítico, pero si está a 6000, mayor a 3, estaría mayor a 3500, porque 3,5 gramos son como 3500, ¿no? Miligramos. Si está a 6000, más que seguro es síndrome nefrótico. No puede ser nefrítico. El nefrítico no llega a superar los 3,5 gramos. ¿Ok? Va a haber hematuria, proteinuria no nefrótica, por eso se llama edema, hipertensión arterial por aumento de retención de sodio y agua, creatinina y urea produciendo azoemia y oliguria. Ya la azoemia, ¿qué es la azoemia? Es el aumento de creatinina, urea y la orina. ¿Ya? Perdón, claro, el aumento de creatinina y urea y la orina. O sea, nosotros va a orinar el paciente y la creatinina y urea están elevadísimas. ¿Ya? ¿Y el síndrome nefrótico, cuál es la diferencia con el síndrome nefrótico? Hasta los capilares, hasta la proteína, hasta la agua y su gluten. ¿Qué dijimos que pasaba en el síndrome nefrítico? Iba a haber una inflamación, ¿por qué? Por un complejo. Entonces, tanto los IgG como los IgA iban a inflamar las células del endotelio, produciendo una abertura, produciendo que pasen tanto las proteínas como los eritrocitos. Es el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico va a ser diferente. En el síndrome nefrótico dijimos que las proteínas son negativas, ¿no? Los povocitos son, esta membrana es negativa. El daño va a ser al nivel de los povocitos, ¿ya? Al ver un daño a nivel de los povocitos, ¿para qué me está llamando? Eso es auxiliar. Ya. En el síndrome nefrótico va a haber un aumento de la permeabilidad capilar glomerular, produciendo un daño a los podocitos. ¿Ya? Estos podocitos van a estar dañados.
haciendo que estos podocitos se dañen y al dañar estos podocitos, esta carga ya no va a ser negativa, se va a volver positiva. Al volverse positiva esta carga, todo lo que son estas proteínas van a poder pasar o no van a poder pasar. Entonces van a ir todo a la orina. ¿Y cuál es la proteína más abundante? La albúmina. Entonces lo que vamos a ver va a ser proteinuria mayor a 3,5 gramos por 24 horas. ¿Ya? ¿Qué más quieren que haya? ¿Qué más quieren que haya? Si hay proteinuria excesiva, ¿cómo va a estar la proteína en la sangre? Hipoalbuminemia. Va a haber una hipoalbuminemia. ¿Y qué más creen que me produzca si la albúmina se va y no hay presión osmótica en nuestro cuerpo? ¿Qué va a producir? Edema, parecido al síndrome nefrítico, pero este edema se va a parecer demasiado a lo que es el edema de insuficiencia cardíaca, vespertino, bilateral, puede ser en regiones periorbitarias, puede ser en zonas de declive, hasta puede producir anasar, que es un caso más extremo. Bien, entonces este va a ser la triada de lo que es el síndrome nefrótico. Pero aparte, el síndrome nefrótico puede producir igual hiperlipemia, si no me equivoco, así se escribe hiperlipemia, algo así. Así se. ¿Alguien sabe por qué? Hiperlipemia, ¿no? Hiperlipemia y lipiduria. ¿Alguien sabe por qué me puede producir esto? El hígado se va a dar cuenta que están perdiendo hartas proteínas, hartas glicoproteínas del cuerpo, están yendo a harta albúmina. Entonces el hígado como mecanismo compensatorio va a comenzar a secretar lo que es LDL, VLDL y poca cantidad de HDL. Bien, entonces ¿qué va a producir eso? Aumento de lípidos en la sangre. Y al momento de secretarse por la orina va a ser lipiduria. Y en la sangre va a ser hiperlipemia. Bien, entonces va a ser este método mecanismo como mecanismo compensatorio por el hígado. El hígado dice, no tengo muchas glicoproteínas, tengo que comenzar a secretar lo que secreta que LDL, VLDL, son todas las proteínas, las glicoproteínas malas. La HDL no la secreta demasiado. ¿Ya? Entonces por eso hay hiperlipemia y lipiduria. Y también se dice que hay una mayor predisposición a infecciones. Eso quiere decir que tanto el sistema inmune descargado que es IgG y IgM van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que hay una proteinuria. Y esas son proteínas, no IgG y IgM también son proteínas. También ellos se van por orina. No solamente la albúmina, todas las proteínas, pero se llama proteinuria, no se llama hiperalbuminuria, se llama proteinuria. Entonces tanto eso se van por la orina y hacen que disminuya el sistema inmune y puede ser más predisposición a infecciones bacterianas. ¿Ok? Entonces el síndrome nefrótico va a ser por él, ¿ya? Va a ser un daño directo a los podocitos. Ellos tienen que entender, un daño directo a los podocitos. ¿Ya? Ahora, ya que ya saben más o menos la clínica y la fisiopatología del síndrome nefrótico y nefrítico, por qué se produce cada uno y por qué se da cada esto, tienen que ver qué más o menos, qué va a haber en lo que es el laboratorio. Siempre cuando el laboratorio, aparte de ver el color de la orina, de la leucocitosis, de cuántas colonias bacterianas hay que ver los cilindros. ¿Ya? Hay cilindros urinarios, que son, pueden ser cilindros hialinos o otro tipo de cilindros. ¿Ya? En las proteinurias siempre va a ser en las proteinurias siempre va a ser abundante tipos de cilindros, ¿ok? Por ejemplo, en la glomerulonefritis aguda, perdón, en la litiasis existe la llamada pseudoalbúmina de Morner. Bien, la pseudoalbúmina de Morner va a ser, creo que es mi pregunta de examen, si no me equivoco, creo que fue el pasado. Ya en la litiasis renal se ve, al momento del laboratorio se ve la pseudoalbúmina de Morner y en mieloma se ve la proteína de Jensen-Jones. ¿Ya? Todos están en suros. ¿Ya? Por ejemplo, la aprendan porque puede ser que pregunten en el examen. ¿Ya? Entonces, los componentes anormales de una proteinuria, sea en un síndrome nefrótico o en otra patología, por ejemplo, la litiasis renal,
se va a encontrar una proteinuria llamada pseudoalbumina de Morner. En un mieloma se va a llamar la proteína de Benson-Jones. Así se escribe. Proteína de Benson-Jones. ¿Ok? Eso sería un mieloma. En hematuria, pues dijimos ya que un síndrome nefrótico y otras patologías pueden producir hematuria. Y cuando ahora hablemos de sedimentos. Los sedimentos ya les expliqué que son los cilindros que se ven en la orina. Hay diferentes tipos de cilindros. Los cilindros hialinos, la mayoría del 20% de nosotros podemos secretar cilindros hialinos, pero cuando se dice la teoría que cuando se hace ejercicio físico intenso, los cilindros hialinos tienden a aumentar, así que se podría considerar fisiológicos. ¿Ok? Pero vamos a tener ahora lo que son los cilindros granulosos, los cilindros serios, los cilindros del coma y los cilindros los cilindros en forma de las cruces de Malta, que eso es un signo patognomónico. ¿Okay? Los cilindros en forma de las cruces de Malta, así, cruces de Malta, es un signo patognomónico del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico debido a una glomerulonefritis, ya, en las cruces de Malta. Bien. Los cilindros serios se observan lo que es los cilindros serios en una glomerulonefritis crónica y los cilindros en coma sobre todo en una cetoacidosis de diabetes. ¿Ok? ¿Perdón? Ok, hablamos de sedimento, ya hablamos de color. Dijimos que puede haber hematuria, en el contenido puede haber proteinuria, etc. Pero al hablar de cilindros, que son los sedimentos urinarios, vemos que en el laboratorio se ven cilindros. Dijimos que puede haber cilindros hialinos que pueden ser normales en personas y también podemos ver otro tipo de cilindros, como por ejemplo los cilindros en forma de cruces de Malta, que es signo patognomónico del síndrome nefrótico. ¿Ya? Tenemos cilindros granulosos, cilindros serios, etc. ¿Bien? Los cilindros granulosos son signos patognomónicos de hemorragia del parénquima renal y de lesión renal. ¿Okay? Estos son los cilindros granulosos y los cilindros serios se observan más que todo en la fase terminal de la glomerulonefritis crónica. Bien, no vamos a alargarlo más, 10 minutos más de mes y acá. Ahora tenemos los diferentes, se parece como se llama la urografía, es como la ecografía para lo que es el riñón. Bien, y vamos a ver diferentes tipos de estructura anatómica del riñón. Riñón en hendidura, riñón intratorácico, hidronefrosis, tuberculosis renal y una riñón en esponja. La riñón en hendidura es lo que pueden preguntar, el doctor Terras pregunta eso en la práctica. ¿Qué es el riñón en hendidura? ¿Alguien sabe? Es cuando ambos riñones están unidos en su polo inferior. ¿Okay? Eso se llama riñones en hendidura. Okay, nosotros hacemos la urografía y vemos que ambos riñones se unen en su polo inferior, están unidos. ¿Ya? Y hay como los dos uréteres, las pelvis renales salen y los dos uréteres son como una vía central. Y después se dispersan a la vejiga. Entonces se llama riñón en hendidura. El riñón intratorácico, ustedes saben que el riñón es un órgano retroperitoneal, ¿no es cierto? Entonces este órgano se encuentra en la cavidad torácica a través de un defecto del diafragma. Llega a estar en la cavidad torácica por un defecto del diafragma. En el riñón, una hidronefrosis, por ejemplo, va a haber una gran cavidad que envuelve el riñón. Bien, una cavidad delgada que envuelve al parénquima renal sobre todo, y es como si el riñón esté tapado por una capita, ¿ya? Sobre todo en el parénquima renal, y eso puede ser el signo de una hidronefrosis. Ya en la tuberculosis renal pueden haber, los cálices renales pueden estar en forma de bolsas lisas, ¿ok? Y en el riñón en esponja pues se aprecian imágenes radiales que fluyen hacia los cálices y por la dilatación del túbulo colector. Todo está en teoría, pero se lo estoy mencionando para que ustedes lo estudien. Son puntos importantes que pueden ser que entren al examen. ¿Ya? Ustedes saben que tanto el doctor Arce como el doctor Terraza, el doctor Panoso avanzan diferentes contenidos, así que uno puede guiar solamente de un contenido y solamente decir, va a preguntar lo que el doctor Arce explicó, también tiene que estudiar lo que el doctor Panoso explicó o el doctor Terraza también explicó, porque también en el examen. Y estos son puntos que es necesario que aprendan. Lo que es las imágenes radiológicas en la urografía: riñón de hendidura, riñón en esponja, hidronefrosis, tuberculosis renal, cómo está en cada uno. Bien, yo creo que eso sería
todo. Antes, vamos a hacer maniobras y listo. ¿Qué es coliuria? Estaba viendo el color. Coliuria. Coliuria. Es un color más oscuro negro de la orina. ¿Qué patología se puede dar? Coliuria. Hepatitis. Bien. En la hepatitis es una. ¿Qué más? ¿Qué falta creen? Es una poliopolitiasis, se puede ver una poliuria. Es un cáncer de cabeza del páncreas, en tumores periangulares, en todo eso. Todo lo que provoca una obstrucción del conducto biliar, ¿ya? Puede producir coliuria. También hay otra patología que se llama alcaptonuria y melanuria, que no sé exactamente cómo se caracteriza la patología, pero dice que hay características en estas enfermedades el color de la orina a color Coca-Cola. Ya está en suelo también. ¿Ya? Dice que el color es un color oscuro, intenso, negro, es una poliuria intensa a color Coca-Cola, que se da en melanuria y captonuria. Bien. El color lechoso, ¿en dónde creen que se ve? En la presencia de una nefrosis o ya sea una infección por absceso bacteriano que esté con pus, una quiluria, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso, lo que son color, aspecto, los sedimentos urinarios, los cilindros, las proteinurias excesivas, por qué proteinuria, en qué patología no hay, en qué patología está más elevada, todas esas características de urología, de lo que es la orina, es importante para lo que es semiología. Por eso se lo expliqué más regularmente, porque igual no tuve tiempo para repasarlo muy bien debido a que estoy un poco saturado. Pero eso más que todo es la teoría para mañana, ya para el examen de mañana. Pueden ser que pregunten esas cositas, los tipos de dolores, como ya les dije, próstata vesical, dolor vesical, uretral, todas esas cosas. ¿Qué más frecuentes son en hombres o mujeres la litiasis? Todas esas cositas, ¿ya? Ahora vamos a avanzar lo que son maniobras que acaba, para que vayan escribiendo para su examen de las dos. ¿Ya? Ustedes ya avanzaron maniobras. ¿Cuáles avanzaron? Pero vamos a volver a repasar primero. La maniobra de Guyon. La maniobra de Guyon, ¿cómo está el paciente? ¿En qué posición? De cúbito dorsal. La maniobra de Israel, ¿cómo está el paciente? De cúbito lateral. Bien. La maniobra de Montenegro, de cúbito ventral, ¿no? Y la maniobra de Glenard y de Weller, o la deposición de pie también se llama. La deposición de pie, la parada de varias palabras. Yo me la aprendí como posición de pie, pero en una clase en doctoral se me equivoco, dijo maniobra de Glenard, la misma maniobra que estaba en el de pie, así que dije, supongo que es la misma, y Glenard la posición de pie. Bien, todas son las mismas, ¿no? Todas son las mismas. Primero vamos a escuchar. Esto pasa cuando ahí tendríamos que levantar los pies, el paciente va a estar, yo te ayudo. Ahí y vamos a tener que flexionar un poco las rodillas, de esta forma más o menos, para hacer la maniobra de Guyon. Si el paciente está en decúbito dorsal, maniobra de Guyon. Si está en la posición de cúbito, ¿cómo se llama? Maniobra de Israel. Si está en la posición de Montenegro, yo me digo en Montenegro porque ¿está bien? Apoyar tus piernas. Muy claro. Montenegro y la posición del pie es la parte del pie. Bien. La única diferencia va a ser la posición. De las 4 maniobras, la única diferencia son las posiciones. Lo demás va a ser lo mismo. ¿Ok? Ahora sí van a tener que avanzar. Primero, se coloca la mano derecha de esta forma en el ángulo costomuscular o costo vertebral. ¿Dónde se encuentran los ángulos de eso? ¿Qué puede pasar? Tranquilo. ¿Dónde se encuentra esos ángulos? ¿Dónde se encuentra el ángulo costomuscular y costo vertebral? Se encuentra entre la última, entre la 12ª costilla y los músculos lumbares. Más o menos en esta zona de acá. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que empujar esta zona haciendo esta forma de esta manera, como haciendo que el riñón rebote y nosotros ir palpando de esta manera. Ahora hagámoslo. Bueno,
Ahí está atrás. Mi mano lo pongo debajo, de esta manera. Así. Siempre el paciente tiene que estar en posición del riñón afectado. El doctor, perdón, el médico siempre tiene que estar en posición del riñón afectado. Pongo la mano así, busco el ángulo muscular y comienzo a levantar. Perdón. ¿Ya? Y comienzo a palpar. Lo único que tengo que hacer es sentir lo que es el peloteo renal. Tengo que ir moviendo aproximadamente para sentir el riñón. ¿Ya? El paciente, aparte tiene que estar echado correctamente, así no se lo puede hacer, ¿no? Aparte, el paciente, el médico, aparte de sentir el riñón, ya que puede haber una inflamación, el paciente puede referir dolor. ¿Ok? Esta sería la maniobra de Gullo, no se puede hacer bien la maniobra de Gullo porque no tenemos camilla. Lo mismo en la presión, la misma en la posición de. La mesa baja. Es que no se puede estar pegado. Pero sí. Lo vimos aquí, nosotros hacemos así y comenzamos a palpar. ¿Ya? Debajo del ángulo del reborde costal, de manera, y comenzamos a empujar. Sí que ¿Perdón? ¿Qué maniobra es? Esta es Israel. ¿Ya? Y la de Montenegro es cuando está desde cúbito. ¿Ya? Esto, si dan cuenta, ya puedes parar. Ahora, preparado. La maniobra de Montenegro va a ser con el paciente de esta manera. Ahorita no la vamos a hacer porque no corresponde en camilla. ¿Ya? Y la maniobra de Glenard-Ouellet en el pie. ¿Cuál es la diferencia de Glenard-Ouellet? La de Ouellet vamos a hacer que el paciente, por ejemplo, nosotros ponemos en la silla. Solamente hacemos que levante la pierna el lado del riñón afectado. Por ejemplo, si el riñón afectado es el derecho, hacemos que levante en una silla la pierna derecha. ¿No? Y hacemos lo mismo. Ahora va a ser al revés. Nosotros empujamos acá y podemos palpar de esta manera. ¿Ya? ¿Y por qué 4 maniobras de diferentes posiciones? Perdón si lo hice todo así. ¿Por qué 4 maniobras de diferentes posiciones? ¿Alguien sabe? ¿Cuál creen que es la más utilizada? La que hicimos ahorita, la de Glena, puede ser tanto como hice al revés, o puede ser empujo de atrás y palpo de adelante. ¿Ok? También puede ser así. La mayoría de las veces se usa esta maniobra, la de Glena, o la de Ouellet, o la de posición de pie, para pacientes añosos, pacientes abuelitos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cuando un paciente tiene 65 años o ya pacientes mayores, se va a producir lo que es la dosis renal. La dosis renal va a hacer que los riñones comiencen a descender un poquito. Y al estar en posición de pie, nos va a ayudar a nosotros a percibir mejor lo que es el riñón en pacientes añosos. Entonces nosotros podemos hacerlo, como le dice a él, de atrás para hacia adelante, o directamente pongo la mano aquí, o sea, estoy haciendo y comienzo a empujar y comienzo a palpar de acá adelante. ¿Bien? ¿Cuál es la maniobra que creen ustedes que es la más efectiva? La de Montenegro. ¿Por qué creen que es la de Montenegro? El paciente está buscando su Montenegro aquí. Está en forma de cúbito ventral, ¿no? ¿Por qué creen que es la más efectiva? Según yo, puede ser porque el riñón. Exactamente. Ajá, es porque el riñón se encuentra más que todo en la parte retroperitoneal, no se va a encontrar más en la parte dorsal. Entonces yo puedo empujar y percibir mejor lo que es el riñón, si está el paciente en el cúbito ventral. Pero si está, por ejemplo, en la maniobra de Guyon, yo tengo que empujar desde abajo hacia arriba. Entonces el riñón, ya que está más que todo en la retroperitoneal, tiene que sentirse, se puede decir, abarcando todo lo que es la parte anterior. Entonces se puede decir que el riñón no se va a poder percibir mejor como lo que es en la posición de Montenegro. ¿Ok? Y también la posición de Israel es buena posición, ya que el paciente está en decúbito y se puede hacer una mejor maniobra lo que es el piloteo renal. Bien, pero las más utilizadas supuestamente con mayor eficacia es de Montenegro, por el mismo hecho de que el riñón se encuentra en la parte retroperitoneal y no estamos empujando de arriba hacia abajo, haciendo que toda la masa abdominal en la parte anterior empuja el riñón a la parte posterior, y ya que uno saltando en la parte posterior se va a percibir mejor. ¿Se entendió, no? Esa parte.
Y la de la posición de Glenn Arembuele, que es posición de pie, que se hace más que todo en pacientes añosos. Eso ya lo avanzaron, ¿sí, no? Ustedes, las maniobras renales, ya lo avanzaron. O sea, ya se lo sabían. No eran medicina. Para que caer más. Pero eso más que todo, si ya se lo avanzaron es porque, si no me equivoco, entró para su segundo parcial eso. Ya va a dar lo que se le cae. Pero son fáciles si se dan cuenta. Son 4 maniobras, lo único que cambia son las posiciones. ¿Sí o no? Lo único que cambia es la posición. Ahora ustedes tienen que decirme lo que yo les dije, cuál es la más, por qué es la más eficaz, la de Montenegro, o en qué maniobra usa el paciente añoso, todas esas cosas. ¿Ya? ¿Cuál posición? Los puntos laterales, por qué hay hematuria, por qué posterior, y eso más que todo va a tener la práctica igual. ¿Ya? En la teoría, pues ustedes saben que en la teoría está todo, tanto práctica como teoría. Bien, ustedes me dijeron que la clase no sea tan larga porque yo tenía examen en mediodía, infectología. Así que disculpen si la clase es fácil y más. Tampoco no pude tener ya porque estoy encerrado, está bloqueado lo que es la dirección de carrera. Así que nos quedamos sin tiempo. Y bueno, otra vez disculpa por lo que pasó y estudien, chicos, para hacer la Gracias. Gracias a vos. Esperen todavía, chicos, que trae la auxiliar de Israel y la auxiliar se va a venir igual. Listo. Visitar Ecuador, Las marcas. Mira que empecemos la laboratorio. Yo voy a pasar el laboratorio. ¿Qué? ¿Qué cosa?